Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, perdón, pero me ando acomodando. Ay, este. Casi siempre me conecto un poco antes, pero fíjense que acabo. Me acaban de venir a hacer una entrevista. Que la entrevista duró 2 horas. Y la verdad ha sido una entrevista increíble de un amigo mío que fue una entrevista casi dos horas en el que hablamos de mil cosas, de información y de temas súper importantes. Es más, de temas que yo nunca había tocado en público, es la primera vez que lo hago. Y ¿qué les puedo decir? La verdad es que estuvo muy interesante. Entonces vamos terminando ahorita de grabar. Y esto hizo por lo tanto que yo me atrasara un poquito en la parte de cómo se llama, de conectarme, que es como siempre lo hago. Y pues vamos a ver esto. Aquí la parte más importante es que ya estamos aquí. Entonces, hoy estoy en otro lugar. Hoy me toca grabar desde un lugar sumamente importante, desde aquí en mi casa, la casa de mi mamá. Estoy ahorita y la verdad es que el día de ayer y el día de hoy han sido unos días sumamente fuertes de trabajo y de muchas cosas muy interesantes que estoy como sumamente extasiado y la verdad es que me gusta. Y esta entrevista que estuvo mágica, y creo que van a ser como casi 4 programas que van a ser diferentes, que van a salir en relación a ¿cómo se llama? A todo lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy de lo más contento, la verdad. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con la parte de qué lugar ocupo yo en el mundo, que tiene que ver obviamente con la parte de nuestras misiones de vida y con toda esta parte que siempre estoy queriendo como abarcar. Jueves a jueves estoy queriendo como abarcar un poquito temas muy diferentes de extremos. Discúlpenme si me ven un poco ahí medio brilloso y sudado, pero es que no saben el calor que está acá, es una cosa, la verdad, impresionante. Ariana, ¿cómo estás? Qué gusto siempre saludarte y siempre estás ahí atenta de todos los videos, esa parte me encanta. Jorge, ¿cómo estás? También siempre pendiente, me da mucho gusto. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que ha sido un día sumamente padre porque esta entrevista que me hicieron, que fue maravillosa, vuelvo a repetirlo, ya lo van a ver pronto, no quiero mencionar el nombre de la persona ni nada, pero es un personaje muy importante aquí en la ciudad y que se dio el tiempo de durante 2 horas sacarme toda la información que pudo y la verdad es que va a ser un tema que va a ser un programa, unos programas muy controversiales en todo lo que hablamos. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar a hablar de todo lo que vamos a ir viendo y hablando el día de hoy. Entonces, ¿qué lugar ocupo en el mundo? Fíjense que es un tema que a mí me llama, alguien por ahí me lo propuso porque decían que no entendían la misión que tenían en el mundo y mucho menos no entendían cuál era el propósito o no entendían, por ejemplo, cuál era como esta parte de qué es lo que yo vengo a hacer o cuál es mi papel alrededor del mundo. Me parece un tema muy importante porque a veces la gran mayoría de las personas, a veces me doy cuenta que la gente está como muy perdida en no entender realmente ni siquiera cuál es el objetivo de estar aquí. ¿Me explico? O sea, y ese es un punto que a mí me llama mucho la atención porque a veces
tenemos una educación que, por ejemplo, aquí en América la educación es muy lineal. ¿Esto qué significa? En América nos enseña que nacemos y morimos. Eso es todo. A diferencia, por ejemplo, de Oriente, que Oriente lo que nos enseña es que nuestra vida es cíclica. Nacemos, tenemos una niñez, una juventud, llegamos a una vida adulta, envejecemos, morimos y volvemos a iniciar el ciclo. Entonces, esa parte es muy interesante porque la diferencia de Oriente a Occidente, pues es que en Oriente saben la importancia de la reencarnación, saben la importancia de cómo el alma va evolucionando y por lo tanto saben la importancia que el alma tiene en cada una de sus reencarnaciones para saber el papel que le toca jugar y todavía más importante saber específicamente cómo puede desenvolverse y desarrollarse completamente. Entonces me pareció perfecto y a diferencia de Occidente, que en Occidente lo que pasa es que vuelvo a repetir, nuestro tiempo es lineal, o sea, nacemos y morimos y no hay nada más. Entonces, obvio, sabemos que no es así y tiene que ver mucho con la manipulación ahí de masas y de mil cosas, pero me parece un tema por demás muy interesante, la verdad, que creo que es importante que empecemos ya a tocar. Ahora, tenemos que empezar a entender que en el momento en que somos almas reencarnadas, ¿qué significa esto? Significa que nosotros venimos a cumplir un papel que a lo largo de la vida, o de nuestras vidas pasadas, vamos evolucionando en una misión específica y cada reencarnación y cada parte que nosotros vamos viviendo, desarrollando, nos va llevando a una evolución continua. Y esta evolución continua, por ejemplo, nos enseña específicamente a cómo ir entendiendo el juego que tenemos en esta vida. ¿Cómo yo puedo saber si yo soy un alma que he evolucionado muchas veces? ¿Y cómo yo puedo saber si soy una persona que he reencarnado varias veces? Hay varias formas de saberlo. La parte más importante... Ay, perdón, pero es que voy a acercar la cámara porque no alcanzo a ver lo que dicen y después me ando ahí perdiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber? ¿Qué método yo puedo utilizar para saber específicamente el cómo yo puedo saber si mi alma es un alma vieja o evolucionada? Pues una de las formas más fáciles de saberlo, perdón, es que estoy acomodando todo esto, ay, van a disculpar mi cara fatal el día de afuera. Una de las formas fáciles en que yo puedo saber toda esta parte tiene que ver específicamente con los lunares. Entonces, si una persona, vemos una persona que tiene muchos lunares en la cara, a diferencia de las pecas, no confundamos pecas con lunares. Cuando una persona tiene muchos lunares, por ejemplo, en la cara, en el cuerpo, o hay personas que tienen lunares muy fuertes y muy expresivos, pues esto representa que la persona ha reprobado, por decirlo así, o ha reencarnado más veces en un mismo karma, y esto es una manifestación que físicamente estamos como marcados, para que nos habla obviamente de un plan evolutivo. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos la oportunidad de tener un estudio de carta astral o de carta astral akáshica, que es donde nos puede decir específicamente dónde estamos, hacia dónde vamos, qué misión de vida tengo, cuáles karmas tengo. Entonces, otra forma que lo puedo hacer es viendo nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo vamos a descubrir que es el que nos va a decir automáticamente el tipo de vida o de reencarnaciones que yo tengo. Una de las primeras manifestaciones que tenemos físicamente tiene que ver específicamente con los lunares. Entonces, una persona que tiene muchos lunares, hay personas que las vemos así llenas de lunares, pues tiene que ver específicamente con esta parte en la que la persona ha reprobado. Yo le digo reprobado, está mal dicho así, pero es una persona que ha repetido más veces su proceso karmático, y es por eso que hay esta manifestación física.
¿va? Que esa parte es muy importante. Pati, ¿cómo estás? Pati Alonso, qué maravilla saludarte, y también a Rosy y a Jackie, muchísimas gracias por estar, les mando un abrazo y un beso a las tres. Esa es una parte importante. Entonces tenemos que acabar de entender y tenemos que acabar de comprender que efectivamente si existe la reencarnación, si existe este proceso en el que tenemos que empezar a ir eliminando los niveles de ego en nuestras vidas y en cada alma, y es por eso que yo reencarno en diferentes formas y en diferentes actitudes. Cada misión de vida o cada reencarnación me trae a mí específicamente con un objetivo. Imagínense que sería extremadamente egoísta o extremadamente fuerte el decir que cuando yo nazco y vuelvo a reencarnar no tengo una misión específica. O sea, sería como una parte sumamente como medio complicada entender este proceso, porque realmente no es así. Todos los que reencarnamos y todos cuando estamos en una vida determinada, dependiendo del nivel de karma, dependiendo del nivel evolutivo en el que nos encontramos y en la era, pues obviamente significa que yo tengo que venir a cumplir un papel en el que yo no nada más reencarno solo, sino que aparte yo reencarno en mi mismo grupo karmático. O sea, significa que yo, mi familia y mis amigos hemos reencarnado juntos a lo largo de muchas vidas, jugando un papel diferente cada uno de nosotros, y en el cual cada una de nuestras vidas o de nuestras reencarnaciones estamos ayudándonos unos a otros para poder evolucionar. Cuando pasamos los diferentes niveles del karma, entonces hay un momento en la parte karmática en que tenemos que empezar a vivir un dharma, y en la parte dharmática es cuando entonces yo juego un papel importante en el mundo, en el cual yo tengo que ayudar con mi conciencia y la conciencia de otras personas a poder obviamente generar un cambio que puede empezar con un cambio personal, un cambio social, un cambio colectivo, un cambio constantemente evolutivo, hasta crear una masa crítica, que esta es la parte más importante. Entonces, definitivamente todos cuando reencarnamos es porque existe esta misión o esta necesidad de entender cuál es mi comportamiento y cuál es obviamente mi misión y mi lugar en la vida. Estamos entendiendo este punto, ¿verdad? Ese es el primer detalle. Entender que yo nazco en parte de este proceso de reencarnación y tengo que descubrir cuál es mi forma. Ya lo explicamos de esta situación. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? ¿En qué país yo nazco? Porque el país en el que yo nazco, dentro de todo lo que es el globo terráqueo, pues obviamente también determina un karma. O sea, las personas que nacen todas en África, pues tienen obviamente normalmente un karma que tiene mucho que ver con cuestiones de sabiduría, que tiene mucho que ver con cuestiones de esclavitud, que tiene mucho que ver con la raza primaria, etcétera. Como por ejemplo las personas que nacen en Oriente, que tienen que ver con todo lo que son cuestiones de tecnología, etcétera. O sea, el país en el que yo nazco determina casi el 60% de la misión que yo tengo en el karma. Dharma, perdón. Entonces, eso lo define también, por ejemplo, el lugar donde yo nazco. Después, otro punto importante es, por ejemplo, el lugar donde yo vivo. Es diferente, porque yo puedo nacer a lo mejor en Estados Unidos y yo puedo estar viviendo actualmente en España. Entonces, el que yo nazca en un país o en una ciudad me determina gran parte de mi vida, porque ya está planeada en relación a los planetas que estuvieron en el momento que nosotros nacemos, en el momento del parto. Este cielo define nuestras vidas, pero cambia, aumenta, disminuye o afecta el lugar donde yo vivo, que esa es otra cosa completamente diferente. Entonces, ese es otro factor que también tiene que ver con la parte en la que también tengo que estudiar la situación. O sea, si yo nací en Estados Unidos, en California, por ejemplo, me habla de un tipo de energía, y cuando yo voy a España y vivo allá, pues significa que yo entonces mi energía la transmuté y tengo que entender la función que tengo en España. No sé si me explico. O sea, entonces es muy importante cuando ustedes empiecen a indagar sobre este tema. Tenemos que ver, a ver dónde nací, qué hice, cómo estoy, dónde me encuentro, en qué punto evolutivo estoy a nivel de karma, y es la forma en que yo puedo ir entendiendo completamente cuál es
mi misión o mi lugar en el mundo. Ahora, eso se complementa, aparte, con la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el día. Tiene mucho que ver el día, tiene que ver mucho en si nacemos del 1 al 9 o si nacemos del 10 al 19 y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Hay frecuencias de números que sabemos que son muy positivas. Normalmente las frecuencias más positivas son aproximadamente del día 1 al día 11 o 12. Después las frecuencias cambian, y no quiero decir que sean negativas, pero son frecuencias que nos hablan más, por ejemplo, de situaciones más karmáticas, ¿sí? Porque están en lo que llamaríamos la cola del mes. Entonces, eso también afecta mucho. Después, hablando de fecha de nacimiento, después, el mes en el que yo nazco. El mes que define mi signo zodiacal es el que me determina completamente, específicamente, el karma que yo traigo. O sea, nacemos en un signo que representa las características negativas de mi última reencarnación, y ese signo a mí me está diciendo completamente cuál es el proceso que yo tengo. Si yo nazco en marzo y soy un signo Aries, pues obviamente sé que tengo una de las misiones de liderazgo, de compartir, de proyectar, de hacer y de mover masas. A diferencia que si yo nazco, por ejemplo, en el mes de febrero, finales de febrero, que sería del signo Piscis, pues sé automáticamente que soy una persona más propensa a la depresión, que soy una persona con más problemas familiares, que soy una persona con más problemas de nervios, pero que también sé que en el momento en que yo cambio esa frecuencia, puedo convertirme en un gran líder religioso, en un gran líder nacional o mundial. Entonces, el mes también nos habla específicamente del karma en específico. Después tiene que ver con la hora de nacimiento. La hora de nacimiento, si nacemos de 12 de la noche o de la madrugada a 12 del mediodía, son las horas más positivas o más activas, a si yo nazco después de las 12 del mediodía a 11:50 de la noche, ¿no? Hay frecuencia positiva, hay frecuencia negativa. No quiero decir con esto que las personas que nacen en la tarde sean personas negativas, no, pero sí estoy diciendo que son personas que traen una carga energética, probablemente karmática y emocional a nivel de linaje, que puede ser un poco más complicado. ¿Sí me explico? El desarrollar este punto. Después tiene que ver con el año. Dependiendo del año en el que yo nazco, dependiendo de la generación a la que yo represento, si yo soy la generación X, si soy la generación Y, si soy la generación Z, si soy la generación de los millennials, si soy la generación ¿qué? Eso está hablando de que venimos, hagan de cuenta para que entendamos, hay generaciones, cada generación es un grupo de personas que nacen con una conciencia específica. Entonces, la conciencia de los 70s fue una conciencia muy ambigua. La conciencia de los 80s era la expresión por medio de la música. La conciencia de los 90s era la expresión por medio de la tecnología. La generación de los 2000, por ejemplo, era una generación que tenía mucho que ver con el preguntar. Y así sucesivamente. Entonces, también importa mucho en la generación que yo nazco, porque eso determina completamente también el grupo en el que yo pertenezco al momento en que nacemos como en masa, ¿no? Porque obviamente sabemos que si yo nazco en determinado día, pues hay mucha gente que ¿cómo se llama? Nace el mismo día y el mismo año, pero ¿qué nos hace diferentes? Todo esto que acabo de explicar. Es completamente. Entonces estamos entendiendo que hay toda una situación mayor y vamos reduciendo, y es ahí cuando yo descubro cuál es, por ejemplo, mi misión de vida. Y al yo descubrir cuál es mi misión de vida, voy a entender, por lo tanto, cuál es la forma en la que yo debo de comportarme, porque es la forma en que yo tengo que aportar. Yo tengo que hacer un pago energético al universo. Y ese pago energético, por todo lo que el universo me lo ha dado, es cuando yo descubro este punto, y en ese momento es cuando yo empiezo a vivir la parte dharmática. Y esta parte dharmática es cuando yo empiezo a vivir en una plenitud y en una constante evolución, porque es obviamente consecuencia de esto que estoy diciendo. Ahora, tengo que aclarar un punto aquí que es importante. Todas las personas
sin excepción alguna, no me importa si la persona sea rica, pobre, famosa, no famosa, exitosa, no exitosa, güera, china, musulmana, no me importa. Todas las personas nacemos con karmas, pero todas las personas, más importante aún, nacemos con dharmas. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente siempre vive en karma. Nunca desarrollan el dharma. ¿Por qué? Porque para empezar, como se les expliqué al principio, culturalmente hablando, nunca nos enseñan que hay una vida después de la muerte. Que nunca nos enseñan que si yo muero, tengo un plan que tengo que continuar y tengo que seguir. A diferencia de Oriente, como se les expliqué al principio. Entonces, de entrada, ahí estamos ya en ese punto. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si yo toda mi vida he vivido en karma? Cuando hay áreas en mi vida que yo no siento completas. Cuando hay áreas en mi vida en que yo tengo constantemente problemas. Cuando yo estoy viviendo situaciones de salud, que mi cuerpo está experimentando situaciones diferentes, que engordo, que enflaco, que me enfermo, que me quitan, que me ponen. O sea, normalmente todo eso tiene que ver con karma. Normalmente, ¿sí? Ahora, ¿existen personas con karmas que no tienen opción a evolucionar? No, ninguna. Todas las personas nacen con las características correctas para poder evolucionar y poder trascender su vida. Por eso cuando yo digo con karma, yo me refiero a que, por ejemplo, todas las personas que a veces vemos en la calle que piden limosna, pues es un karma que esas personas están viviendo, que al no conocer su karma y no saber cómo desarrollarlo, pues por lo tanto nunca van a entender y mucho menos van a comprender el dharma hasta que alguien llega, se los explica, o probablemente esos golpes que la gente le llama esos golpes de suerte que a veces la gente tiene, es donde realmente hemos hecho acciones que nos ayudan a que el dharma se active. ¿Me explico? Esa es una parte, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que todos tenemos dharmas. Y la única forma de yo entender cuál es la misión que tengo en el mundo tiene que ver específicamente con entender cuál es mi karma, desactivar ese proceso para poder desarrollar la parte del dharma. ¿Va? Este sería como el método largo de entender e ir comprendiendo cuál es el proceso en el cual yo llego para poder obviamente entender cuál es la parte evolutiva y lo que me corresponde a mí realizar al universo. La parte simple y la parte sencilla pues radica obviamente en un estudio de lectura de carta Kalakashika. ¿Por qué? Porque la lectura de carta Kalakashika lo que nos va a ayudar es que automáticamente la carta nos dice cuántas reencarnaciones tengo, cuál es mi misión de vida, cuántas vidas me quedan para terminar este proceso de tercera dimensión, me va a decir automáticamente mi verdadero signo, me va a decir también todo lo que es mi última reencarnación para yo determinar en esta mis karmas, me va a decir cuáles son mis karmas, me va a decir cómo voy a desactivar de karmas. Cuando hago todo esto, aparece el dharma. Y la diferencia del karma, que el karma siempre nos está constantemente como bloqueando o saboteando, el dharma, una vez que el dharma llega a nuestras vidas, es como que con permiso, ya llegué y el dharma se manifiesta, estés o no estés preparado, el dharma siempre se va a manifestar. Entonces ese sería como el método abreviado. Ahora, vamos a pensar que yo no aplico ni la primera y no aplico ni la segunda. Entonces, ¿de qué otra forma yo puedo empezar completamente a entender mi misión o poder entender, por ejemplo, cuál es la forma en que yo puedo entender mis procesos en esta vida? Entonces, ahí se hace algo que se llama, empiezo a pelear mi progenitura. Hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de muchas culturas la importancia del primogénito. El primogénito es muy importante porque representa la capacidad que una persona tiene de poder agarrar el rol y el mando de un linaje y poder transformarlo de una forma positiva. Mientras yo no agarre la primogenitura y yo no la pelee, entonces normalmente por eso las personas se enferman y entonces por eso las personas tienen enfermedades terminales y es por eso que en ocasiones las personas tienen unos quiebres económicos impresionantes. ¿Por qué? Porque yo no he peleado la primogenitura
Y a veces entendemos que la primogenitura tiene que ver con el primero que nace y no es así. La primogenitura lo tengo que ganar yo. Y entonces son acciones en las que yo me vuelvo el líder de la familia, yo me vuelvo la cabeza de la familia, y es ahí donde yo, ojo, no significa que yo sea el responsable de mi familia, no confundamos esto. Cuando una primogenitura no es bien peleada, normalmente pasan dos cosas. O me enfermo de una situación muy drástica a nivel de salud, o sufro un accidente. Los accidentes que me pasan en la vida y que cambian mi vida, o las enfermedades que llegan muy fuerte en mi vida, son llamadas de atención para que esa persona empiece a pelear su primogenitura, que en palabras más fáciles significa que a lo largo de la vida esa persona ha vivido de muchas cosas, ha recibido del universo muchas bendiciones, y esa persona nunca le ha regresado el pago al universo de todo aquello que ha recibido. Y entonces, al no hacerlo, el universo, Dios, como le quieran llamar, entonces lo que hace es cobrar, por decirlo así de una forma, y es cuando son esas llamadas de atención, porque no podemos decir que son castigos, porque aquí los castigos no existen, pero sí podemos decir que son llamadas de atención o correcciones que tenemos que hacer para poderlo pelear. Entonces, la primogenitura es muy importante. Seas hijo único o tengas muchos hermanos, la primogenitura se tiene que pelear, porque no es garantía el que seas hijo único. Normalmente las personas que son hijos únicos, normalmente son personas, lejos de ser personas disciplinadas, etc. Siempre hay algo que afecta. Me he fijado mucho a lo largo de los años que normalmente los primogénitos, los que son hijos únicos, por ejemplo, terminan con enfermedades muy fuertes, o son personas que nunca logran una estabilidad emocional. ¿Va? ¿Por qué? Porque el gran fenómeno de los que somos hijos únicos es que podemos llegar a ser personas extremadamente chifladas, y cuando no entendemos mi verdadero concepto, y cuando yo no me aviento clavado a mi ego para poderlo trabajar, pues obviamente no lo que voy a entender. Por eso hay fenómenos impresionantes cuando un hijo único empieza a evolucionar, porque la persona entendió, y en ese momento la persona agarra su primogenitura. Lo mismo sucede cuando tenemos diferentes hermanos. ¿Estamos bien? Entonces, esa sería la tercera opción, que podemos entender cuál es la situación del concepto, en el cual, para yo poder ir entendiendo cuál es mi misión de vida, o el lugar que ocupo en la vida. Ahora, cuando decimos, ¿qué significa ocupar un lugar en el mundo? Significa que yo, con las características con las que yo nazco, es con lo que yo puedo aportar y empezar a cambiar las conciencias de la gente. Y esa es mi aportación con la que yo voy a hacer para ayudar a que la conciencia humana se desarrolle. Por ejemplo, yo puedo tener una facilidad probablemente para tocar el piano, y por medio de tocar el piano podría ser que a lo mejor yo puedo componer música maravillosa que ayude a ciertos enfermos, o simplemente alegrar a la gente, ¿va? Pero eso es algo que yo tengo una pasión por el piano probablemente, pero mis familia, mis padres, la sociedad, mis amigos empiezan a empujarme a terminar haciendo una cosa completamente diferente a mi pasión. Y entonces cuando te dicen, no, estudia esto porque de esto no te vas a morir de hambre, o haz aquello porque es más seguro y de esta forma vas a poder tú, por ejemplo, tener una vida mucho mejor y más estable. Entonces, normalmente, gracias, siempre como tú, siempre echándome porras, qué linda, qué maravilla. He visto varios saludos, perdón, sí lo estoy viendo los saludos, pero estoy tan metido en el tema que a veces me puedo desconcentrar, pero ahorita con Frida me llamó la atención su comentario. Gracias, preciosa. Entonces, es muy importante entender que la pasión que yo tengo y la pasión con lo que yo realmente nazco, muchas de las veces, y casi la mayoría de las veces, no tiene nada que ver a lo que yo me dedico. Entonces, es bien importante que aprendamos principalmente a pelear y a luchar para yo vivir mi pasión.
Porque a veces, por ejemplo, a veces hay frases que yo escucho en los padres. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué linda que estás aquí. A veces escucho a los padres que le dicen a los hijos, no, no estudies eso porque te vas a morir de hambre. O sea, y simplemente con esa frase ya le estás cortando la ilusión al hijo, ya le estás metiendo una idea en lo que sus deseos y sus pasiones no sirven y en lo que la parte estructurada del mundo debe de trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Le cortaste ya el ánimo, muchas veces les cortamos este gran privilegio y esta gran maravilla de los hijos que tienen a poder desarrollar porque queremos que vivan la vida que yo como papá quiero. Entonces ahí yo les digo a los papás, eso es un amor sin dirección. Porque el amor sin dirección es en el que los papás, por ejemplo, quieren controlar todo, quieren hacer todo, siempre están obsesivos, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué amistades tienes? Eso no es un amor con dirección. El amor con dirección es cuando el padre educa al hijo, una, para hacer lo que él quiere, en segundo, para que el hijo sea un hijo completamente independiente y nunca depende del padre. Y cuando los padres logran eso y entienden que va a haber un momento en la vida en que van a tener que irse solos y despegar, ese es un amor con dirección. Y cuando se hace esta simbiosis, es cuando vemos familias que progresan de una forma impresionante. Y es cuando vemos familias que descubrimos que los hijos no se casan jóvenes. Y es cuando vemos y descubrimos que, por ejemplo, el hijo se casa, desarrolla y tiene una vida y un linaje maravilloso. A diferencia de los primeros, que son este amor sin dirección, en los que, sí, claro, los controlan toda la vida, se casan, se divorcian, regresan con los padres. Cometen otro error, regresan con los padres. Y entonces es una rueda que nunca sale de este proceso porque los hijos nunca viven su verdadera pasión por estar complaciendo a los papás. Y entonces, tenía mucho tiempo que no escuchaba un velador, perdón. Pero es que pasó el velador aquí. Entonces, ese es un gran problema. Tenemos que aprender a tener un amor con dirección que es enfocado a que el hijo desarrolle su pasión. ¿Por qué? Porque yo no puedo admirar algo o yo no puedo desear algo que yo no soy. O sea, si yo admiro la pintura es porque en alguna reencarnación de mi vida pasada yo fui pintor. Si a mí me gusta el cantante es porque yo tengo también parte de ese cantante. O sea, yo no puedo admirar algo que no existe en mi conciencia y que no existe en mi ADN. Por eso hay cosas que a mí no me gustan, porque probablemente eso que no me gusta representa probablemente algo que en alguna vida pasada a mí me frustró o me causó mucho daño, y es por eso que no me gustan ciertos alimentos, ciertas ciudades, ciertas cosas. Entonces ese punto va. Y ahí los miedos es donde a veces los papás llegan a forzar completamente a los hijos para poder hacerlos más hombres, dicen, o hacerlos más fuertes, y al estar presionando les generamos un trauma mucho más fuerte en esto. Entonces, una de las formas en las que yo tengo que entender es que yo nazco con unos karmas. En el momento en que yo desactivo el karma y que todo lo que me ha pasado es correcto, y en el momento en que yo aprendo a entender mi situación sin culpar absolutamente a nadie y me hago responsable, es cuando yo voy a dar ese cambio evolutivo. Normalmente, preciosa, también te amo mucho, Chesada. Un besote grande, amiga. Es entonces cuando yo comprendo que el desarrollo que yo vengo a tener es muy importante para poder generar un gran cambio. Les puedo poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tengo un amigo que él de niño jugaba mucho con con plastilina, y dentro de una familia tradicional, dentro de un papá tradicional, machista, y entonces desde niño lo dejaron ser y él jugaba y creaba unas cosas de plastilina impresionantes siendo desde muy niño. Termina su carrera, no tiene nada que ver con comunicación, hasta que un día llega a su vida la oportunidad de empezar a crear cosas por medio de flores. La pasión que tiene con las flores y lo que expresa
con las flores, no saben la magia que es. Y a partir de ese momento ha tenido un crecimiento impresionante, ha hecho a muchas gentes felices y es una persona que está viviendo un éxito impresionantemente fuerte con la recompensa económica que tiene. Así les puedo mencionar muchos otros ejemplos. O sea, nunca le cortemos la pasión a un hijo, porque desde el momento en que un padre dice eso no te conviene, eso nunca vas a ser próspero con aquello, o es una carrera que no te conviene porque no te va a dar dinero, o sea, desde el momento en que ya empezamos a hacer como padres eso, ya estamos bloqueando completamente el progreso de los hijos. Porque vuelvo a repetir, estamos expresando una idea falsa de mi vida, a diferencia de poder entender realmente cuál es la misión que trae mi hijo o la persona que está al lado de él. Entonces, una parte sencilla de poder yo entender es cuál es mi pasión. La pasión que sea. Yo conozco gente que es experta en videojuegos, y en videojuegos ha hecho grandes cambios a nivel mundial y es una persona exitosísima y ha generado los juegos más importantes conocidos en el mundial, y etcétera. O las personas de cine, o las personas de pintura, o las personas políticas. O sea, a lo que quiero llegar es que todos tenemos una pasión. Pero desgraciadamente, cuando yo no peleo mi primogenitura, cuando por ejemplo yo no entiendo los conceptos que hablé de la ciudad, de mi nacimiento, del día, del mes, y no entiendo de lo que yo vengo, o cuando no tengo la información de una carta astralakáshica, normalmente las que nos bloquean y los que nos permiten que no evolucionemos tienen que ver con los padres. Porque el amor sin dirección de parte de los padres es lo que siempre va a generar hijos frustrados. Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes han experimentado fracasos alguna vez, o si ustedes han tenido que vivir un proceso en el que han tenido caídas o han tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles, si nos ponemos a analizar el origen de todo, van a descubrir que el origen principal fue el agradar a alguien. Y cuando yo estoy buscando agradar a alguien, que normalmente son a los padres, es cuando yo empiezo a ver mi vida frustrada, y es cuando yo empiezo a ver que esta situación no me está funcionando, y empiezo yo a vivir errores que ya no sé a quién culpar, cuando el origen está en que yo siempre he querido agradar a los padres, y los padres felices de poder, obviamente, en este amor sin dirección, tener a los hijos ahí hasta los 40, 50 años, queriéndolos, ¿cómo se llama? Controlar y llevar. O sea, no puede ser así. Entonces, hay que empezar a trabajar mucho con el amor con dirección, no sin dirección, en la premisa que les acabo de explicar. Ahora, esta parte es muy importante, porque cuando yo empiezo a generar el cambio en relación a mi verdadera pasión y mi verdadera vocación, es en el momento en que yo empiezo de una manera inconsciente y de una manera empírica, por decirlo así, es cuando yo empiezo completamente a evolucionar y empezar a vivir completamente todo lo que es la parte del Dharma. Y esa parte es cuando yo empiezo a ver el cambio y empiezo a vivir de acuerdo a lo que yo vengo destinado, que esa parte es súper importante de poder, obviamente, vivir, ¿sí? Y esa pasión, pues obviamente tiene que ver con todo lo que yo voy a desarrollar y con todo lo que yo voy a ir experimentando. Ahora, vamos a pensar que ninguna de las opciones que les acabo de decir las puedo practicar, se me hace complicado, no sé cómo desarrollarlo para entender cuál es mi misión en el mundo y yo aportar, porque la misión que yo tengo como ser humano es que yo tengo que regresar al universo y a la vida y al mundo, gran parte de la misión con la que yo nazco, porque tengo una capacidad impresionante para hacer paletas, hacer comida, hacer música, hacer todo, y cada vez que yo hago aquello con aquella pasión impresionante, yo estoy compensando el universo. Pero vamos a pensar que yo no hago ninguna de estas opciones que les acabo de decir. Hay otra opción. ¿Qué forma yo puedo descubrir en la que yo puedo saber, para yo descubrir, cuál es realmente mi misión en el mundo?
o cuál es, por ejemplo, lo que a mí me toca hacer o participar. Pues muy fácil. Entonces es muy importante empezar a hacer una lista de todos los aspectos negativos que yo tengo. Si soy una persona celosa, si soy una persona llena de miedo, si soy una persona rencorosa, si soy una persona a lo mejor que odio mucho, o a lo mejor soy una persona muy débil, o soy mitómano, o sea, una vez que yo conozco los rasgos negativos, a mí me va a ayudar mucho a poder definir cuál es mi misión de vida y cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo. Ahora, si ustedes, porque siempre, yo les puedo asegurar que ustedes hacen en ese momento un análisis, ustedes van a decir, ay, pues a lo mejor nada más soy celoso y a lo mejor nada más soy obsesivo con el tiempo, se me ocurre, ¿sí? Y ya, y decimos, yo casi no tengo. Realmente nos cuesta a nosotros mismos trabajo el realmente ver y comprender cuáles son los aspectos negativos que yo tengo. Entonces, para eso tenemos los amigos. Y entonces yo siempre les digo a la gente, busquen a un Escorpio. O busquen, por ejemplo, a una persona de Leo. O busquen, por ejemplo, a una persona de Acuario. ¿Por qué? Porque estos signos no tienen filtros. Y entonces, si tú le preguntas a tu amigo que te ama de una manera realmente sana, en el que tú le vas a decir, a ver amigo, tú dime cuáles son los aspectos negativos que tú ves en mí. Y él te los va a decir desde el amor más puro. No te los va a decir desde la parte en que voy a aprovechar para fregármelo, o para vengarme, o para hacerlo sentir mal. No, esta persona realmente te va a decir a ti, desde el amor más puro, cuáles son tus rasgos negativos. Y entonces a lo mejor te dice, ¿sabes qué, amigo? Es que eres muy intenso, es que eres muy obsesivo, es que eres muy majadero, es que nunca ves a tus papás, es que... Entonces, una vez que conocemos todos estos rasgos negativos y que la persona no lo dice, es cuando yo entonces empiezo a trabajar específicamente en esta parte de eliminar mis rasgos negativos. Y al yo pedir de empezar a trabajar en mis rasgos negativos, automáticamente se va a empezar a manifestar en mí la pasión. Y al vivir la pasión, ¿se me explico? Es en el momento en el que yo voy a tener la oportunidad de poder entender mi Dharma, y en ese momento yo voy a empezar a vivir y a entender cuál es qué lugar ocupo en el mundo, ¿sí? Ahora, no se olvide, siempre y cuando trabajemos en relación al amor con dirección de parte de los padres, porque todo lo que nosotros somos es consecuencia, por lo tanto, de la buena o mala relación que yo llevo con mis padres. Entonces yo puedo ser una persona puedo tener 50 años y dependo de mis padres, o puedo ser una persona que tengo 50 años y mis papás todavía les tengo que pedir permiso. O sea, es muy importante sanar esa situación para poder yo entender. Ahora, ¿por qué es importante tener un lugar en el mundo? Porque somos una masa crítica de conciencia. Al ser una masa crítica de conciencia, nosotros tenemos la oportunidad de entender que cuando yo vivo mi pasión, cuando yo vivo feliz en lo que yo hago, cuando yo descubro cuál es mi ego, cuando yo descubro cómo eliminar estos rasgos negativos, y cuando yo aporto con mi pasión y mi trabajo al mundo, ojo, el universo, que es como un espejo, el universo me va a regresar todo 3 veces más. Entonces, si yo estoy mandando continuamente aspectos positivos, pues entonces todo se va a regresar positivamente, a excepción de una persona que está enferma. Una persona enferma, no quiero decir que no lo pueda hacer, pero una persona enferma, por ejemplo, tiene que hacer más trabajo, porque lo más probable es que, aunque tenga la intención, no deja de ser una persona que a lo mejor tiene una enfermedad determinada, probablemente terminal, y mientras esa persona no sepa cómo quitar ese rasgo negativo y entenderlo, su información, por mucho ganas que tenga de ponerle la inyección de su pasión, puede verse afectada por su victimismo inconsciente que está en la salud. No sé si me explico esto. O sea, es a nivel inconsciente, no estoy diciendo que es a nivel consciente. O por ejemplo, es como ayer estaba cerca de una niña que tiene un problema con su ojo, tiene el párpado caído, y me impresionó la seguridad que la niña tiene.
Es una niña de 4 años, si no me equivoco, y ella se siente bonita, preciosa. Aparte es una niña físicamente muy bonita, pero el tema del ojo para ella no es un tema, es tema de la gente. ¿Me explico? Entonces cuando alguien llega y le dice, oye, ¿qué te pasó en tu ojo? La niña se queda con cara de, o sea, ¿por qué me lo preguntas si a mí no me causa conflicto? Esa magia, cuando aprendemos a utilizar los rasgos negativos de mi vida, aparentemente negativos, y los trabajo de una forma muy positiva, bueno, ¿qué les puedo decir? Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un personaje, y digo personaje porque su vida, la verdad es como si fuera de telenovela, es una vida muy interesante. Y esta persona que yo conocí hace poco, por X circunstancias de la vida, está en silla de ruedas. Cuando yo vi la carta de esa persona, una carta de lectura akáshica, yo me di cuenta que esa persona no tenía por qué estar ahí. O sea, fue la consecuencia de todo lo que yo les estaba explicando hasta ahorita. Y hay un momento en el que yo le digo a este personaje maravilloso, tú estás ahí sentado porque quieres. El día que tú quieras, puedes salir de él. Y bueno, ¿cómo les puedo decir que me vio con una mirada de odio? Y como diciéndome, menso, o sea, como tú no estás aquí. Pero como yo estaba viendo otra cosa muy diferente, y yo sé que es un personaje, que es una persona que la verdad yo admiro mucho por su tenacidad y su fuerza, que está trabajando en eso. Lo que les quiero dar a entender es que no importa la circunstancia, no importa el motivo y no importa en qué situación te encuentres, hay una forma de cómo cambiarlo. ¿Me explico? Y al cambiarlo y al hacerlo consciente y al reconocer los aspectos negativos en mí, yo voy a empezar a sanar y poco a poco voy a empezar a salir de esta situación. Ahora, a veces, precisamente, un rasgo de salud o un rasgo fuerte que nos cambia la vida es la oportunidad que yo tengo para poder sacar otro potencial muy fuerte. No sé si me explico esto que les estoy diciendo. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que al final, en la circunstancia que ustedes se encuentren, bajo la premisa que ustedes me digan, no es pretexto para quedarse ahí. Es la oportunidad que ustedes tienen para poder entender su misión en la vida, para poder entender las consecuencias y lo más importante, ser un ejemplo. Entonces, cuando nosotros somos ejemplo de vida en la forma en que yo estoy transformando las cosas, es en el momento en que entonces empiezo a entender mi lugar en el mundo. No sé si me expliqué esto, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a empezar a ver cómo todo empieza a cambiar y cómo se empiezan a romper barreras y se empiezan a caer muchos obstáculos y mi vida empieza a tener un giro impresionante. Yo me acuerdo que fui a la conferencia de este señor, no recuerdo ahorita el nombre la verdad, pero es un conferencista que no tiene brazos y no tiene piernas, es un deportista inclusive, y es muy famoso porque anda por todo el mundo dando conferencias. Cuando fui a su conferencia y descubrí todo el mensaje que había atrás, dije yo, wow, esta persona no nada más ha sabido cómo manejar de las peores situaciones en la vida que le ha tenido que enfrentar muy fuertes, ha sacado su mejor versión y ocupa su lugar en el mundo correctamente, ahora compartiendo con tantos jóvenes para ser un ejemplo de vida. O sea, con esto vuelvo a repetir, yo estoy diciendo que bajo la premisa que sea, todos podemos cambiar. Y todos tenemos la oportunidad de poder transformar y vivir ese proceso que estamos hablando. ¿Vamos? Ahora, si no me estoy explicando, por favor díganme. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Omar, vi que me saludas hace rato, ya tengo oportunidad de saludarte, perdón. Tú conoces a este hombre que estoy platicando. Ahora, la pregunta es, ok, yo ya entendí cuál es mi pasión, yo ya entendí que tengo ego,
Yo ya entendí y voy a empezar a sanar cada uno de los aspectos que acabo de mencionar y voy a empezar a investigar qué significa cada situación desde la ciudad, del país donde vivo, cómo desarrollo la hora, el mes, el día, mi karma, mi dharma y toda esta parte la voy a empezar a trabajar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo que empezar a convivir con gente igual que yo. O sea, si yo tengo pasión por la música, pues yo no me voy a empezar a juntar con pura borracho, que lo único que van a hacer es meterme en un alcoholismo y que me van a desvirtuar completamente de la misión que yo tengo con la música. En comparación, si a mí me apasiona la música, me empiezo a juntar con músicos, probablemente creamos una orquesta maravillosa, hacemos un grupo, probablemente creamos la música más bonita que pueda existir en el mundo y entonces no nada más me voy a ver satisfecho yo, estoy pagando al universo y aparte estoy tocando las vidas y las almas de muchos seres sintientes que van a empezar a tener un cambio, un desarrollo a consecuencia de mi música. Ese es el punto más importante. Tenemos que empezar a convivir con personas iguales a nosotros, de nuestro mismo nivel. Cuando yo estoy hablando del mismo nivel, yo no estoy hablando de nivel económico, yo no estoy hablando de bonito o feo, yo estoy hablando con las mismas pasiones. Y cuando dos pasiones se juntan, y cuando dos almas viejas se juntan, transforman el mundo. Y es entonces cuando yo empiezo a entender el lugar que ocupo. Hay gente que sabe cocinar maravilloso y por medio de la cocina hacen un éxtasis impresionante. Es cuando, por ejemplo, cuando dos pintores se juntan y se pasan técnicas, se crean las obras más importantes del mundo. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo con esto, es muy diferente tener amigos. Ustedes pueden tener una gama de amigos de todo tipo, claro, siempre buscando que sean amigos que te aporten y no que te quiten. ¿Sí me explico? Eso es muy diferente. Yo estoy hablando de la pasión, del objetivo. Es como, por ejemplo, tengo un muy amigo que al día de ayer tuvo un éxito muy fuerte porque recibió su casa, ¿no? Y yo ya lo había felicitado el día de la mañana y de repente veo que postea, porque aparte él se cree youtuber, pero bueno, él postea ahí en el Facebook, no me acuerdo dónde lo puso, que pone tú avísame cuando vengas a mi casa, serás bien recibido y te voy a atender como mereces. Cuando yo vi eso, yo estaba trabajando, no tuve tiempo de contestarle, dije yo, no, qué grave error. ¿Por qué? Porque no cualquier persona tiene el derecho de poder entrar a tu casa y a tu vida, porque nunca sabes si lo que a ti te tocó y lo que tú estás disfrutando, la persona que llega va a llegar con una vibración diferente de envidia y de celo y te puede empezar a generar y a bloquear muchos problemas. Y por tener una actitud positiva y una muy buena empatía con la gente, le estamos permitiendo a los enemigos y a las viejas ocultas y a los lobos ocultos vestidos de ovejas a que nos ataquen. Exactamente igual pasa, no nada más con nuestras casas, pasa con los amigos y las personas que les brindamos confianza. Hay que aprender a ser un poco cuidadosos en ese punto. ¿Por qué? Porque no toda la gente es merecedora de que entres a tu casa. Como ustedes también no son merecedores de entrar a todas las casas. Ha habido casas en las que a mí me invitan a algún lugar, entro a la casa, me paro en la puerta, observo y digo, yo no soy de aquí. Con permiso, buenas noches, ya me voy. ¿Por qué? Porque mi frecuencia vibratoria va a bajar, porque a lo mejor me di cuenta de que hay algo más fuerte, o porque probablemente es un ambiente que a mí no me gusta. Entonces hay que aprender a entender que es muy importante vivir con los iguales. Eso significa con los iguales. Ahora, culturalmente hablando, siempre nos han educado diciendo que, ay hijo, eres un despapalle, eres un tremendo, búscate una mujer que sea tranquila, pasiva, para que puedas tener un buen equilibrio. No. ¿Quién ha dicho que los extremos se unen? ¿Cuándo hemos visto eso? ¿Cuándo hemos visto que una carga positiva con una carga negativa haga un clic? Nunca. Un positivo con un positivo va a ser favorable, un negativo con un negativo va a ser favorable. Lo que quiero dar a entenderles es que nunca busquen al opuesto, busquen al igual.
Cuando yo busco a personas iguales que yo, con mi misma tenacidad, con mis mismos gustos, con mi mismo emprendimiento, con la misma pasión, con el mismo sentimiento, con todo, aunque tengamos gustos diferentes, aunque pertenezcamos a diferentes clases sociales, aunque a lo mejor hablemos diferentes idiomas, cuando tenemos estos mismos gustos y somos personas iguales, es casi garantía que va a haber una transformación, primero a nivel personal y después va a haber una transformación a nivel social en el grupo de impacto y después puede ser a nivel mundial. Entonces, en eso consiste entender cuál es mi misión en el mundo. Ahora que observo yo que todo, por ejemplo, los famosos youtubers que hacen tanta cosa y son tan expuestos, digo yo, ellos ya se les acabó eso. En cualquier momento va a venir el declive, hasta que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque eso es una pasión sin dirección. Pocos personajes de los medios llegan a tener una dirección realmente. Entonces, cuando yo estoy con mis iguales, entiendo mi pasión y juntos trabajamos y transformamos esta situación, es en el momento en que yo no nada más ocupo y sé cuál es mi misión de la vida y ocupo lugar en el mundo, sino aparte yo le estoy regresando completamente al universo o al mundo todo lo que a lo largo de mi vida y de todas mis reencarnaciones he vivido. Ahora, para terminar, si hay alguna pregunta, escríbeme. ¿De qué forma yo me puedo dar cuenta cuando entonces no estoy haciendo bien las cosas? ¿De qué forma yo me puedo dar cuenta que no hay que realmente no estoy alineándome a trabajar la parte dharmática, sino que estoy en la parte karmática? Yo les digo que es cuando pasan los famosos de repente. Cuando ustedes empiezan a tener de repentes, que es por ejemplo, de repente se me ponchó la llanta, de repente se me cayó el vidrio, de repente se me descompuso el aire, de repente se me fue la luz, y que todo eso implica un gasto y lo saca de su zona de confort, y todo eso significa que entonces yo no estoy trabajando, ni estoy entendiendo cuál es mi lugar en el mundo, no he trabajado mi primogenitura, no he trabajado por lo tanto mi pasión y por lo tanto no estoy con el grupo adecuado igual que yo que me empuje y me impulse a transformar. Y entonces es por eso que hay gente que me dice, es que por más que ahorro, siempre tengo un gasto. Es que cada vez que quiero algo me cuesta mucho. Claro, porque, digo, no me voy a poner a explicarles esto, pero lo entiendo porque digo yo, claro, porque no estás trabajando en base a tu pasión. Y porque no estamos regresando nada al universo de lo que estamos recibiendo. Entonces, que eso tiene que ver con el diezmo. Y el diezmo no tiene nada que ver en relación con el 10% de lo que gano, porque el diezmo jamás se ha dicho que sea con dinero. Ojo con esto, eso fue ya creado por los hombres, pero hay muchas otras formas de yo poder manifestar y entender mi verdadera misión en la vida. Ahora, hay seres y hay personas que nacen, ya llegué, bienvenida, hay personas y hay seres que en sus misiones de vidas a veces pueden ser personas muy chicas que nos vienen a dar una gran enseñanza y que vienen a hacer una corrección de vida para los padres, y pueden ser a veces estas personas que de repente fallecen a muy temprana edad o que de repente nacen con una discapacidad o que a veces nacen con un síndrome. Y son perfectas y son personas mucho más sabias que uno, y a veces son seres muy incomprendidos porque no entendemos el por qué están. Y muchas veces, antes, ahorita ya no tanto, hoy me da mucho gusto ver ese tipo de cambio, que lo ven como una bendición, antes lo ven como un error o como una carga, y esto la verdad era un poco triste, y ahora creo que estamos entendiendo el verdadero concepto de esta parte. Entonces, para los que llegaron un poco tarde al tema del día de hoy, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad vean los primeros 15 a 20 minutos,
porque expliqué todas las diferentes formas de poder entender cuál es mi verdadera misión y cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo y cómo yo puedo empezar obviamente a transformar y hacer esta masa, masa colectiva, conciencia colectiva, perdón, para poder obviamente generar un cambio armónico. Dentro de la parte cabalística sabemos que cuando hacemos una buena acción y cuando yo ayudo a una persona en específico, se benefician 2000 almas en el mundo. Si por cada acción que yo hago empiezo y sé que lleva un beneficio a 2000 almas, entonces voy a procurar hacer 2 o 3 acciones diarias. La mejor acción que yo puedo tener para poder descubrir mi pasión es siempre sonrían. Si ustedes aprenden a sonreír y a que toda la gente que llega a su vida se lleve una sonrisa y se lleven un grato momento con ustedes, ya empezaron ustedes a trabajar su pasión. No hay pretextos. No hay pretexto, no quiero saber un pretexto que me digan es que yo nací así, es que me pasó eso, porque todo lo que me digan es un victimismo. Y discúlpenme, yo no acepto el victimismo. Todo es perfecto. Nadie ha dicho que es fácil, pero lo que sí les quiero entender es que detrás de todo eso hay una misión, detrás de todo eso hay un objetivo. Y podemos ser instrumentos de seres evolucionados que nos mandan con esta misión para ser ejemplos para otros. Entonces, hay que trabajar. Así de fácil. ¿Va? Si no hay preguntas, que creo que no hay preguntas, pues yo creo que con esto podemos entender y comprender gran parte de por qué es la parte de del lugar que ocupo en el mundo y la forma en cómo yo lo puedo desarrollar y vivir. Por favor, vivan sus pasiones. No permitan que nadie les corte las alas. Por favor, trabajen el amor con dirección, no un amor sin dirección. Trabajen la sanación en relación con sus padres. Empiecen a trabajar la parte del proceso karmático. Empiecen a entender su proceso dharmático. Empiecen a estar con gente igual que ustedes. Ya expliqué el por qué y el cómo. Y entonces vamos a ver cómo no nada más ver un cambio físico, sino que vamos a empezar a vivir en una abundancia relativa en la que al final va a haber un momento en que vamos a decir, sí, me está yendo tan bien que en qué momento me va a ir mal porque no he tenido ninguna bronca. Y el problema es que como no estamos acostumbrados a no tener broncas, se nos hace raro, cuando esa es la verdadera misión de nuestras vidas. ¿Va que va? Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí ha sido un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Les recuerdo que este video yo siempre lo dejo en Facebook, pero aparte lo bajo y lo grabo y lo subo a YouTube, porque a mucha gente de repente me ha dicho que quieren compartirlo con otras personas que no tengo agregadas en Facebook, y entonces por eso siempre lo subo también la liga en YouTube. La idea del canal de YouTube, que tengo mucho tiempo, es empezar a darle movimiento para que la gente llegue a estos temas. Entonces me voy a ver como típico youtuber, denle like, activen su campanita, ya sabes. Pero bueno, no es eso. La idea es más que nada que sepan que tienen 2 opciones y 2 plataformas para poder compartir. Compártanlo con quien quieran. La parte más importante es que podamos seguir creciendo y podamos ir tocando los temas que ustedes me digan en base a experiencias. Dentro de poco van a haber varios programas de la entrevista que me hicieron el día de hoy, antes de iniciar el programa, que son sumamente interesantes y muy fuertes los temas, porque toqué temas que nunca he tocado en mi vida públicamente, y que bueno, la ventaja de estar con un buen entrevistador es que te lleva, y aparte es un amigo que me tengo toda la confianza para poder sacar adelante esta situación. Viene la semana negativa, que la cara ya está pasando. Viene una semana muy positiva y unas semanas que ya empiezan a salir un poco los efectos. Cualquier cosa ya saben que yo subo todo dentro de mi página de Facebook, que se llama la fanpage Fuera de la Oscuridad, igual en Instagram. Y cualquier duda, por favor, escríbanla y compártanla para poder explicarles todo. ¿Va que va? Entonces, que tengan una excelente noche. Espero la próxima semana poderme conectar. Y si no, voy a procurar dejar el video grabado y subirlo en su momento, porque salgo de vacaciones y voy a estar en una isla que no hay conexión de internet, o sea, ahí se batalla mucho. Entonces bueno, voy a procurar
dejarlo todo grabado, ¿va? Entonces, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos por estar. Me da mucho gusto ver gente como Ariana, por ejemplo, que jueves a jueves está, como Maite, como Mar, por ejemplo, maravilloso, que siempre están como al pendiente, y les agradezco mucho esta parte. Y pues bueno, desde la parte más humilde de este rincón tamaulipeco, les mando un gran abrazo y un gran saludo, y los veo la próxima semana con un nuevo tema. Pongan el tema que quieran que toquemos y voy tocando los temas que ustedes me vayan diciendo, ¿va? Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y los veo la próxima semana.